Bienvenido. ¿Qué tal? Te he preguntado qué tal. Espero leerte en comentarios por aquí abajo. En este vídeo vamos a hablar por qué es una mala idea operar con tu propio capital. Veámoslo. Me voy a permitir el lujo de ser un poco teatrero, para aquello que os entre mejor en la cabeza y exagerar las cosas. Y sí, es lo que tiene de ser youtuber, que no puedo explicar simplemente las cosas, sino hay que exagerarlas porque a lo mejor me estás viendo en el metro, a lo mejor me estás viendo desde casa mientras friegas los platos, a lo mejor estás cocinando. Vete tú a saber qué estás haciendo mientras te estoy hablando. Por tanto, voy a tomarme la licencia a partir de este vídeo y hacia adelante, a ver si me sale bien, de exagerar un poco las cosas, de ser teatrero. ¿Estamos? Venga. Punto número 1. Por la fiscalidad. Es que resulta que fiscalmente trabajar en una prop firm, los rendimientos de las mismas van a rendimientos del trabajo. No van, en ninguno de los casos, como rendimientos del capital. ¿Cierto? ¿Y quién te ha dicho que los rendimientos del trabajo siempre sean un desastre? ¿Cuánto has indagado? ¿Qué planificación tienes encima de la mesa para hacer con tus fondos que vas a ganar en la prop firm? Explícamelo, pero no a mí, sobre todo a tu contador, a ese estratega que sabe qué hacer con tu dinero. Ay, espera, que el contador no es un estratega, no es un asesor financiero, que el contador solo te dice cómo pasar por caja. ¡Ah! A ver, mu papa. ¿Y entonces a quién cojones confiamos? Te leo en comentarios. A ver, yo lo tengo muy claro. Hombre, Armando, ¿y por qué lo tienes muy claro? Asesor patrimonial y de inversiones en más de 100 países autorizado. ¡Oh! ¿Eso significa que sabes qué va a hacer? No tengo ni puta idea. Aquí la bola mágica esta de la bruja Lola, pues no la tengo. Entonces, Armando, pues lo que hay. Es que yo espero que me arreglen la vida. Toma, y yo que me toque la lotería sin jugar en ella, no te jode. A ver, punto número 2. Las empresas de fondeo resulta ser que tienen reglas. Y a mí no me gustan. ¿Y en tu cuenta real de broker no hay reglas? ¿Estás seguro? Sí, yo he leído, a mí nunca me han dicho nada. Bueno, ¿y qué te parece la regla de que el stop loss no funciona y pierdes la cuenta, campeón? ¿Cómo? En ditas como ayer, con una volatilidad brutal, se puede no ejecutar tu stop loss porque no hay contrapartida. Y si no hay contrapartida, a tomar por culo. Y si va a tomar por culo tu cuenta, ¿a quién llamas? Ah, espera, que no llamas, que es que te llaman. El broker te llama y te dice, hombre, compi, que margin call, que aquí tienes la multita por contrato no cerrado, aquí tienes la tarifilla, que es la primera vez, entonces a mitad de precio. Así. ¿Y cómo te quedas? Pues te aseguro que lo flipas, ¿eh? Pero lo flipas a nivel, no tienes ni puta idea. No, pero eso, ¿tú no has visto en las props que a veces la conexión se va? Es que en la cuenta real no pasa. ¿Cómo? ¿Qué no pasa? ¿Estás seguro? ¿Operar en real habitualmente? Pasa menos, evidentemente. Pero la liquidez es real. Puede ser que no haya nadie. ¿Cómo que no hay nadie? ¿Cómo que no hay nadie? Hombre, es que yo opero... A ver, ¿qué opera? ¿Qué operas? Porque si me estás operando una mierda como el gas, pues apañado vas con la contrapartida. No, pero es que mi gurú de turno me ha dicho que el gas... el oro. ¿Operas el oro? Ahí sí que hay gente, ¿no? En todos los niveles. Hombre, tampoco es tan mando. No, entonces explícamelo tú. Claro, un stop loss es una orden contraria. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Y si no hay gente, ¿qué pasa? No se ejecuta. ¿Y qué pasa cuando no se ejecuta? Que el cerebro no funciona. Te invade un yuyu cerebral, flipas mandarinas, aprietas close, aprietas todo lo que hay por apretar y a rezar. ¿Cuánto te cuesta eso? Vamos a hacer 2 cálculos fáciles. Ayer, tremenda volatilidad. ¿Qué día era ayer? 4 de marzo del año 2025. Con todo esto del Trump y sus aranceles y sus cosas. El ATR, en 15 segundos, en 38. 38 puntos por 15 segundos. 38 puntos en el Nasdaq, ¿cuánto es? Pues mira, $2 yendo lo más ligero posible.
¿Cuánto tardas tú en ponerte en contacto con la empresa? Que pin, que pam, encuentra el teléfono, porque tienes el teléfono a mano, ¿verdad? Lo tienes ahí, vamos, de marcación rápida, como el de tu abuela. Por cierto, ¿cuánto haces que no hablas con tu abuela? ¿La tienes en marcación rápida y no hablas con tu abuela? Hay que preguntarle, señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sobre todo, si te da pereza, hazlo por mí. Yo no dispongo de abuela ni de abuelo. No tienes ni idea de lo que daría por volver a revivir ese último día con mi abuela y con mi abuelo. ¿Cuánto vale eso? Infinitum. ¿Y tú la tienes ahí en el teléfono? ¿Estás viendo temas de inversiones y no llamas a la yaya? Hay que llamar a la yaya, aunque se le vaya un poco la cabeza. Es puro amor. No hay mejor amor que el de una abuela y el de una madre. El de un padre y un abuelo. Evidentemente. Volvamos a lo que nos atrae. La inversión inmobiliaria es buen negocio. Te piden 100.000 pavos, cash, y te dan un 60% extra. Pongamos 160.000. Pagas impuestos, 10%, notario, su puta madre. Total, que con tus 100.000, tu capacidad de apalancamiento, vamos a ser aquello de generosos, consigues 180.000 dólares. Te digo en dólares y en términos generales, Y muchos soy de España, pero también tengo mucha gente de Argentina y tal. 180.000 dólares. O sea, sé que por cada dólar que tengo me han dado 80 centavos. En el mejor de los casos y fumándonos casi una veintena de porros. Venga, va, pongamos doble. Lo doblamos. Y firmas a 40 años. Y los impuestos, todos los que quieras. A la compra, a la venta, al mantenimiento anual. Estamos, ¿no? Sin embargo, tienes 1.000 dólares... Y para redondear y simplificar, es importante simplificar las cosas, pues elegir Apex, la reina de las empresas de fondeo de futuros. Hombre, Armando, pero es que yo vengo de los CFDs. CFDs caca. No toques CFDs. CFDs a tomar por culo. Aquí no se hablan de CFDs. CFDs basura. ¿Estamos? Venga, continuamos. Apex Trader Funding, la reina. No porque lo diga yo, si es que está pagando ahí... alrededor de, no sé, un mes malo paga 25 millones, uno que va bien 46, 48 millones. ¿Cómo? Sí, 40 millones ahí, tas, trinco. En el mes de febrero había un chino que ha retirado un poco más de 1 millón. ¡Bravo por el chino! ¡1 milloncito! Volvamos con Apex. Bueno, continuemos con Apex. Precio medio, una cuenta aprobada, siendo un poco que no utilizas los cupones de ofertas de fondeo y estas cosas, ¿no? 200 dólares. Por aquello que has tardado 2 meses o lo consigues a la segunda, vamos a darle un poquito de cancha. 200 dólares. Con 200 dólares te dan una cuenta de 2.500, que a partir de los 3.100 tú ya estás retirando. Y luego con el tiempecillo, pues, colchón lo puedes retirar. ¿Cuánto te rinde cada euro? A ver. 200 dólares me dan 2.500, es un 12x. Podría coger la calculadora y decírtelo exactamente, pero así a ojímetro, o sea, así con la mente esta que tengo con la criposa, tengo aquí... ¡Hala, jódete! Por si aquello que me pone en comentarios, Armando, te escucho bien, no, estoy jodido de cojones. 12,5x. O sea, por cada dólar te dan 12. Inviertes $1, te dan 12. ¿Quién cojones te da eso hoy en día? Te leo en comentarios. Bueno, o mejor en nuestro Telegram. ¿Quién te da? Bueno, sí, algunas props muy turbias que aún son más baratas. Porque sí, tenemos props más baratas. Y a veces la propia Apex hasta está más barata. Claro, si consigues una cuenta aprobada y todo, pongamos, por aquello que no tiene feed de activación y tal, dile take profit, por 100 dólares te dan 2.000. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? Mogollón. 15x. 15x. Por cada dólar te dan 15. ¿No? A ver, 100 dólares que nos ha costado en Take Profit serían 1.500. Hostia, Armando, qué mal hace las matemáticas. 20x. No. A ver. En Take Profit Trader, una cuenta 50k que te cuesta 119 dólares, sin feed de activación y sin nada, la pasas y te dan 2.000. ¿Cuántos son? 18x. Así. A ojímetro. 15x, que por $1 te dan 15. O sea, que no es broma. ¿Sabes aquello de duros a 4 pesetas? Pues aquí en las empresas de fondeo, por $1 te dan 15.
te dan 10 por $1. No 0,8, 15, 10, 12. ¿Qué negocio, qué business, qué cosas te dan tanto? Hombre, Armando, pero es que hay una prueba. Hombre, claro. En eso consiste esta profesión, en tener la habilidad de recoger en beneficios, holdear beneficios, no holdear pérdidas. Cuando tienes esa habilidad, estamos en las props. Y algunos de vosotros os pensáis, os planteáis, hombre, es que esto de las props, mejor tengo dinero real y... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tienes dinero real y qué? O sea, por $1, 15. Tú metes $2.000 y el mercado se los fuma. Hombre, pero es que... Te escucho. Aunque sean rendimientos del trabajo, resulta ser que en el peor de los casos te quitan la mitad. Hombre, tus 12X pasan a ser 6X. Ah, y es mal negocio. Y esto te estoy hablando matemáticamente. Matemática simple y sencilla. Porque vamos, si entramos en el amor, en la psicología... Hombre, ¿cómo amor? Amor por el dinero, joder. Amor por el fucking dinero. Amor por pagar facturas. Amor por pagar caprichos. Por sentirte vivo. Cuando ves menos 5K o menos 2.500 en tu cuenta real, fosfatina te hace el cerebro. Pruébalo. Pierde. Tranquilamente, ¿ves? Y pierde. Pierde hasta que te canses. Hombre, yo es que soy un trader ganador. Ah, ¿eres ganador? Hombre, por supuesto, Armando, ¿tú qué te crees que...? Ah, eres ganador. ¿De puta madre? Pues lo dicho, por cada $, 12. ¿Es que hay que pagar impuestos? 6. 6 veces. 6 veces cada $. Se multiplica 6 putas veces. Después de impuestos. Pagando impuestos como... Vamos, como el campeón. ¿Y aún crees que es mal negocio este? Hombre, ¿y esto a qué viene, Armando? Es que resulta que mirando videitos, aparte de otras conversaciones que he tenido con algunos de vosotros, conversaciones, porque voy hablando con vosotros, no solo en la taberna, sino suelo pasar las mañanas hablando con muchos de vosotros, o algunas tardes, me decís, hombre, Armando, es que yo estoy ahorrando, me voy a dinero de cuenta real. ¿Quién cojones te ha dicho eso? ¿Quién cojones te ha dicho eso? Preséntamelo, lo invito a una fucking paella y hablamos. Que los grandes gestores, que no manejan su dinero, que manejan el de otros. Warren Buffett tiene mucho dinero, pero maneja el dinero de otros. ¿Estamos? Apalancamiento. ¿Quién cojones va con su puto dinero? Ah, ya sé quién va con su dinero. Esta gente que ahora intenta meterte por el garnate que operar en small caps, operar las empresillas de mierda, las hojas rosas, mira. Hay una película del DiCaprio que se llama... ¿Cómo cojones se llama? No sé qué de... El lobo de Wall Street, eso. El lobo de Wall Street. Mírala, hojas rosas. Esos son las small caps. Tremenda peli, ¿eh? Tú quieres meter tu dinero ahí. En tu broker de confianza, Imagínate al DiCaprio. Él tenía un broker. Mira, te digo otro que tenía un broker. Madoff. ¿Sabes qué decía Madoff? Dame tu dinero. Y se hizo muy millonario, Presidente del Nasdaq. Bernie Madoff. Don chingón. Joder, nadie se atrevía a mirar a los ojos a Bernie Madoff. Era el Ponzi más grande de la historia. Nadie lo ha ganado de momento. Presidente del Nasdaq. Sí. El presi. Y utilizaba el dinero de los otros. Ahora te viene aquí Armandito y te dice... ¿Quién cojones te ha dicho que operes con tu dinero? ¿Quién te lo ha dicho? Espero tus comentarios y rebatidme esto, por favor. 6X en el peor de los casos. Tarifa media, 12X por $. Ah, que hay reglas. Pues viva las reglas. Me gustan los stop loss nivel Dios. Que pierda el dinero la prop. Porque es un stop loss nivel Dios, Yo no he visto una prop en que te obliga a pagar las cuentas. No, es que claro, podías perder... Mira, os explico de otra manera. Mira, ven. Yo estoy muy chalao, pero mucho de cojones. No tienes ni fucking idea de lo loco que estoy. Por eso se llama el stream del caos. Amo al caos. El caos, como le des vidilla, es exponencial. Se lía exponencialmente de manera brutal.
Gracias al caos estamos vivos. Tercera ley de la termodinámica. Estoy enamoradísimo. Sin ir más lejos, ayer, una cuenta que había disponible alrededor de unos $6.000, se me fue un poco la mano y cerré en menos 9.000. ¡Hostia! ¡Hostia! Pero si había 6.000, ¿cómo ha cerrado en menos 9.000? Pues eso, que menos mal que no era mi cuenta real mía que yo apechugo. Porque ¿qué cojones hacemos? Te digo yo lo que va a hacer la empresa. Te va a obligar a que pongas la pasta que falta. ¿Cómo? Así. Pero tiene unos mecanismos, sí. Pero lo dicho, cuando hay mucha volatilidad, hay zonas que no hay nadie, los stocks funcionan como funcionan, porque son órdenes contrarias, y si se lía, pues se lía. Y si hacen menos 9.000 en una cuenta que había en 6, ¿quién paga el pato? Tú de momento, hasta que no pagues, ya no puedes tocar ningún broker del CME, porque se informan entre ellos, ¿eh? Armandito que va calentito la acaba de liar. Nos debe $3.000 más mal de cabeza, $100 por contrato, 5.000. Y hasta que no abones los 5.000, tú no pisas los pies en el CME de nuevo. Lárgate al broker que quieras. Porque están comunicados, que es un mercado centralizado. Y claro, ¿y tú que tenías tú $6.000 en tu cuentecilla? Pues ala, a pagar lo que falta. Hombre, ¿esto pasa cada día? No, hombre, claro que no pasa cada día. Pero pasa. Y hay un dicho que es: a río revuelto, ganancia de pescadores. Yo mismo os he dicho 10 millones y trillones de veces, no me operes en las noticias. ¿Cuándo se hace más dinero en los mercados? Cuando hay noticias. Ergo... ¿cómo era aquello? Consejo reparto y para mí no cuenta. ¿No? ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo, pero me entiendes. Pues sí, a veces lo hago. Armando caca. Pero no voy con la cuenta real. Voy con una prop y que se joda la prop. ¿Cómo que se joda? Que sí. Que para eso están. Para 12x por cada dólar y para tener un stop nivel Dios. Y dormir muy tranquilo por las noches. Es que cuando solicito un pago me estreso. Porque te estresas. Si estás en esta comunidad, no hay estrés ninguno. Todas las props llevamos unos cuantos añitos. Y las que nos han parecido turbias, como Fast, lo dijimos desde el primer segundo. Esta empresa es muy turbia. Huele mal. Y nadie fue más que ligero como el viento. Data gratis, plataformas gratis, muchas cosas. Vamos, por $60 tenía el level 2 de todo el CME y Wolfix y Boommap. Vamos. Es que valía la pena esos $60 solo para investigar el level 2. Porque claro, el level 2, enterito, completito, pues vale unos $, no gratis. Ya solo por eso, los 3 meses que duró, ya vale la pena. Ya solo sumas el Boommap, valía la pena por 2. Wolfix por 3. Wolfix, Motive Wave, perdón. Y en todo momento, en todos los vídeos, por eso no he borrado jamás ni un vídeo, lo dije, ojo que esto es mal asunto. Ojo, cuidado, oferta 90% mal asunto. Y nadie se espantó. Nos jodió. Cada centavo jode. Pero el resto de props, ahí están. Hace 2 años que tengo cuentas en algunas props, 2 años. Dice rápido, pero eso es una buena cuenta que se va extrayendo tranquilamente dita a dita. No te olvides que este vídeo ha sido patrocinado por vosotros, por utilizar el cupón de Chaos Traders, y te insto a que visites nuestra página web chaostraders.com, donde tenemos clasificadas todas las props por orden de realidad, de seguridad, de normas. Aquí somos una comunidad scalper. No indagues demasiado. ¿Esta se puede operar en 5 segundos? Sí, la respuesta corta es sí, ¿vale? Luego, en real, pues ya haré un videíto. Hay unos matices que te pone el broker. Ya vendrá ese vídeo, no te preocupes. Ya lo estuvimos escribiendo ahí en nuestro Telegram, que también tenemos Telegram. La número 1 es la mejor ratio dólar seguridad. Y así, la 2, la 3, y vas bajando. La peor, pues la última, la 10. Pero paga. Y si no está, es que no gusta. Es que hay cosas que patinan. Utilizan reglas raras para denegar pagos. Hombre, reglas raras. Sí,
En Topstep ahora tenemos la regla de es que has comprado muchas cuentas y pareces un gambler y no te pagamos. Lo ponen ahí en sus normas, que Topstep paga, pero tiene un montón de normas para no hacerlo. Saludos desde el stream del caos.